Aquí comienza Encuentros en la Pulpería. Amigos, bienvenidos a otro encuentro en la pulpería. Nuestra invitada de hoy es un testimonio fiel de aquel Río Branco antiguo, hoy conocido como zona comercial. Ella nos va a contar de allá de los años 60, 70, de las personas que vivían allí, vecinos, de comercios, empresas y principalmente rescatar una historia que va quedando en el olvido. Cristina, muy bienvenida a la pulpería. Gracias por haber aceptado la invitación. ¡Qué compromiso! No fue otra persona que nos puso el compromiso, ¿verdad? Exactamente. O sea, pero es un gran placer, ¿sabes? Bárbaro. Además, sabemos, porque te vemos a veces charlando con amigos y eso, que te da mucha nostalgia, ¿verdad? De aquel Río Branco, hoy llamado zona comercial, de aquel Río Branco antiguo, digamos, ¿verdad? Sí, exactamente. Vamos a arrancar. Voy todos los días. ¿Vas todos los días? Todos los días. Llueve, truene, pase lo que pase, agarro mi autito y voy hasta allá, y si no voy caminando todos los días de la semana. ¿Qué te parece? ¿Podemos arrancar ahí por los años 60, mediados de 60, 70? Sí, Ahí yo más soy o de menos. 50 y algo. No, pero digo tu niñez, ahí más o menos tú recuerdas un poco, ¿verdad? Sí, claro, obvio, sí, las crecientes, todo eso. Nosotros queremos enfocarnos más en los vecinos que había allí en Río Branco, porque digamos que el vecino, ¿verdad? Porque aquello era un barrio. Era un barrio. Era tipo un barrio grande, pero era un barrio. Era un ¿verdad? barrio, sí, obvio. Entonces vamos a chusmear un poco los vecinos de aquellas épocas y los comercios que había, cómo se divertían allá en Río Branco, qué había para hacer, ¿ok? Está, buenísimo. Vamos a hacer como que salimos acá de la escuela 5. De la escuela 5 arrancamos a la frontera, ¿verdad? Está. Como quien va de la cuchilla, la vieja Bárbaro. cuchilla. Sí, allá era Río Branco y esta zona de acá era la cuchilla, exactamente. Bueno, no sé, te digo, la escuela 5 empezaba, allí viene la entrada. ¿Dónde es hoy? Donde es hoy. Enfrente teníamos la iglesia, San Juan Bautista, que en aquella época era una iglesia, y al lado vivía el padre León. El padre León. El padre León, vivía en la casita al lado. ¿Sabías que el padre León en la caseta del 84, el panteón de él era en la pared? Sí, fue lo único que no cayó. Fue lo único ¿sabías? que no cayó, exactamente. Bueno, por la vereda de la escuela 5, enseguida de la escuela teníamos a Don Curto. Ajá, Don que era Curto. una casa que tenía un corredor para el fondo y tenía piezas para alquilar. Después de Don Curto venía la casa del Totito Fernández, casado con doña María Barragán. Doña María. El Totito era el bicicletero del barrio. Y doña María era la lavandera del barrio. Exactamente. Se la recuerda lavando hasta en el río. Bueno, está. Enseguida de lo de Curto venía la casa de ellos. Después de la casa de ellos teníamos otra casa donde vivía un señor que le decían el Teto, que no recuerdo bien el apellido de él, era muy amigo de Mario Navarro. Andaban siempre juntos. Después de la casita del Teto teníamos la casa de Don Álvarez, el padre de Ana Teresa, que era profesora de piano en la esquina. Bien en la esquina. Exactamente, bien en la esquina. Donde fue la Junta Auxiliar por primera vez en Río Branco. Bueno, esa la sabes tú, yo no sabía. No, pero nosotros estamos en los 60, 70. Bueno, ¿verdad? está. Bien ahí en la esquina, don Álvarez, que no recuerdo si era policía o era bombero. Era algo de eso, no recuerdo bien, pero alguna de esas funciones él tenía, el padre de Ana Teresa. ¿Quieres pasar a la cuadra enfrente? En la cuadra enfrente teníamos la iglesia. Ajá. Después de la iglesia estaba el Ministerio de Ganadería. Ahí trabajaba, si no me equivoco, don Lehmann Bresque, el papá de Elvira y de Beatriz Bresque, de Pablo, que era marinero, del gato Bresque, bueno, de todos eso. Después del Ministerio de Ganadería venía la casa de Sonia y Raquel Fernández, la casa de los papás, vivían ellos allí. Sí. Sonia y Raquel vivieron muchos años. Pegado a lo de Sonia, enseguida fue la primera casa Yorkie. Era una tiendita chiquitita.
La primera casa Yorkie fue ahí. Después, enseguida, donde es ahora la esquina. Todavía no vivía Ademar Pinto con la familia, sí, ¿no? Don Ademar Pinto vivía ahí, tenés razón. Y después de Don Ademar Pinto... Estaba la tienda Jordi. Estaba la Jordi, exactamente, que era Yorkie antes, era Yorkie. Y después, en la esquina, que no recuerdo muy bien, enseguida al tiempo, empezó la confitería Tami, que la hizo Mario Vidales. Y bueno, enfrente... La Tami, que era el punto de encuentro. El punto de encuentro, era la gente, antes de entrar al cine iba para allí, a la salida del cine iba para allí, y el que fundó la Tami fue, si yo no mal recuerdo, fue Mario Vidales. Mario Vidales. Después estaba el cine, enfrente del cine de mi padre. Por esa misma vereda estaba el cine de mi padre, el cine Río Branco. ¿Fuiste a muchas funciones? Cantidad. Te mandaban en penitencia para el cine. No, me dejaban en penitencia afuera cuando las películas eran prohibidas. Ah, verdad. Ahí, y nosotros queríamos mirar por las rendejitas para adentro, y el sapo, que era el portero y el mano derecha de mi padre de toda la vida, venía y nos miraba, iba y nos cerraba las cortinas, aquellas de pana enormes, verdes que había. No podíamos mirar nada. Después del cine, enseguida había unos salones grandes que mi padre tuvo, antes de estar cerca del Banco República, el peluquero Acosta, tuvo primero en esa ahí, después vino para el cine. Ahí en ese mismo corredor, después del cine, que era todo propiedad de papá, vivía Nelson Nader, que era uno de los maquinistas del cine. Vivía Nelson Nader. Después de eso había un salón grande, un escritorio, que estaba Gary Ferreira. Gary Ferreira estuvo enseguida. Y enseguida Gary Ferreira estaba en la comisaría, porque en esa época la comisaría era ya la única que había. Y en la esquina estaba el almacén de Don Pintos. Don Juan Pintos. Don Juan Pintos, exactamente. Exactamente, Don Juan Pintos. Por la vereda de enfrente, volviendo... Sí, regresamos. Teníamos la panadería de Don Machado. Toda aquella esquina antigua que ahora es un local que está cerrado enfrente al cine. Sí. Bueno, todo eso era una casa vieja, antigua, y era la panadería de Don Machado. Después de la panadería de Don Machado estaba la casa de los padres de Hermo Machado, de Don Modesto, que la panadería era de él, y después se la vendió por un sobrino que no recuerdo el nombre. Después de Don Modesto Machado estaba la casa de Don Climerio García. Don Climerio García, padre de Beatriz, de Dolly García, que ya todos no están, ninguno está acá. Después de la casa de Don Climerio estaba el banco comercial, donde sería ahora la tienda Montevideo, porque hubo un banco comercial acá en Río Branco. Un banco comercial y un banco Ubur. Exactamente, el Ubur era acá en La Cuchilla. El Ubur creo que era acá en La Cuchilla, sí, allá en Río Branco era el banco comercial. Donde hoy es el municipio. Sí, claro, donde hoy es el municipio, exactamente. No recuerdo bien, pero había una casa vieja, que vos sabés que no sé quién era que vivía, que después Don Omar Pinto la reformó, hizo una galería, ¿te acordás? La galería de Omar Pinto. La galería de Omar Pinto, que vivía gente, y había en comercio, había un Super 88 y todo ahí. Después de la galería de Don Omar Pintos, vivía Don Daniel Rey. Don Daniel. Que después construyó todo aquel edificio. Don Daniel Rey con Doña Lola. Antes de toda esa reforma de Don Daniel, si yo no me equivoco, estaba Manuel, después de la casa esa, estaba Don Manuel Rodríguez, que se vino de Melo, que fue jefe de policía en Melo. Fue la primera fábrica de pasta que hubo en Río Branco. La armó don Manuel Rodríguez con la señora. Déjame decirte algo, en lo de... Voy para atrás. No, por favor. Perdón. No. En lo de Don Climerio García... Sí. La señora Don Climerio tenía un hermano que era joyero, que vivía en esa misma casa. O sea, por lo general todas las personas yaguarón, uruguayos, todas le llevaban las cosas a Raúl Ávila, era el joyero y vivía ahí en esa casa. Bueno, después venía la casa de mis padres. Después estaban ustedes. Después estábamos nosotros, que nosotros fuimos para ahí mucho tiempo después, porque mi hermano y yo y mis padres vivíamos en la Palomeque, en la de atrás. Nosotros no vivimos siempre en la General Artigas, nosotros vivíamos en la Palomeque, mi hermano y yo nacimos en la Palomeque. Después de la casa de mis padres, venía la casa de Doña Laura Rivero,
que era maestra. Sí. Laura Fabra. Laura Fabra. Laura Fabra de Rivero. Venía a la casa de doña Laura. Después de la casa de doña Laura, antes de la casa Martínez estar enfrente, donde sería ahora el Frilló, FAPE, la casa Martínez primero fue acá. Del lado derecho. Del lado derecho. Fue la primer casa Martínez, en la casa donde vivían ellos. Era una casa enorme, con patio, con aljibe, con todo. Ahí era la casa Martínez, venían calefones. Bueno, todo lo que pudiera venir en aquella época y venderse estaban ellos. Después de ellos, de la casa Martínez, te digo que estaba el almacén Claudio, Casa Claudio. La casa Claudio. Casa Claudio. Sí. Que, si mal no recuerdo, don Claudio era un brasilero, don Claudio Llagas. Que después, con el tiempo, él vendió y compraron Farés y Melgarejo. Farés, exactamente. Y enseguida pegado estaba, dentro del mismo local, no estaba la carnicería, que era de don Llagas, pero la atendía Pablo, un señor moreno, brasilero. Y después de eso venía el Banco República. Todo eso, ya estaba el Banco República allí instalado. Exactamente. Y por la vereda de enfrente pasamos para la esquina. Pasamos para la vereda de enfrente, en la esquina todo el Hotel Melo. La pensión Melo. La pensión Melo, no hotel, tenés razón, la pensión Melo, toda la pensión Melo. Después de la pensión Melo estaba la tienda Dorimán. Después de la tienda Dorimán estaba la casa Martínez, que de la casa original pasó para la vereda de enfrente. Y de la casa Yorkie, de la casita chiquitita enfrente de la Escuela 5, pasaron para allí. Y ahí se empezó a llamar Casa Jordi, no era más Yorkie, era Jordi. La conservación nace del conocimiento y del aprecio. El investigador histórico Carlos Duera, junto a su familia, invita a la inauguración del sitio histórico. Próximo jueves 2 de abril, el patrimonio y la rica historia del departamento de Cerro Largo se darán cita en la zona de Cuchilla Grande, Puntas de Freire Muerto. Desde Encuentros en la Pulpería, nuestro saludo a Carlos Duera y su familia por el esfuerzo y la dedicación por conservar nuestro rico patrimonio. 2 de abril, inauguración del sitio histórico, zona de Cuchilla Grande, Puntas de Freire Muerto, departamento de Cerro Largo. Encuentros en la Pulpería. Respaldan Barraca y Ferretería Don Manuel, Panadería y Confitería La Familia, Farmacia Fleming, Autodiagnóstico Araujo, Agroflex, Agrec Multimarcas, Casa do Olio. Si piensa en maderas, piensa en Madeirao. Autopiezas Saurina. Tornería El Gordo. Agrícola Jaguar. Agromerín, agroinsumos, ferretería y tienda agropecuaria. Parafusos Beira Río. Diversos, marroquinería, celulares y accesorios, ortopedia, venta y alquiler de aparatos ortopédicos, mediería, lencería, billutería, accesorios de viajes, bebés y juguetería. Vidromix, Avenida Uruguay 1097 Yaguarón. Servilán, Agrorepuestos. Tamer, Posto Coqueiro. Marbo, Molinos Arroceros Río Branco. En Total Agro tenemos los mejores cardanes, chavetas y pernos al mejor precio. También cadenas de alto rendimiento, los mejores clasificadores de semillas y la nueva línea de tolvas, granos. En lubricantes toda la línea Petronas. Total Agro, Melo y Río Branco. Mecánica Industrial Freddy Leverrier. Mecánica General de Tractores, Maquinaria Pesada. Ruta 26 km 87 sin número Río Branco Cerro Largo. Teléfono 099-797-289. Cuando necesites regalos especiales, Las Vegas. Todo en sublimación, bordados, lonas impresas, adhesivos, banners y mucho más. Las Vegas, calle Virrey Arredondo 1263, Río Branco.
Las Vegas, personalizando regalos especiales. Teníamos la panadería Los Claveles. ¿Quién la atendía? ¿Quién era el propietario? El propietario en aquella época, si no me equivoco, empezó don Rey. Y después don Daniel Rey se la vendió para Gómez. Y tenía un socio, Gómez y Porto, creo que era. Gómez y Porto. Hermano de don Alfonso Porto. Hermano de don Alfonso Porto, exactamente. Que después terminaron siendo los dueños del Oasis. Exactamente. Después de la panadería Los Claveles estaba el bar de Marcelino Pereira. Oh, mira, esa no la tenía. No, el bar de Marcelino Pereira era enorme de grande. Ahí se reunían todos. Era muy gracioso porque además tenía unas mesas enormes de billar. Y lo más gracioso que apenas entrabas hacia el almacén, lo primero que veías en el fondo eran unos bollones enormes de grandes así, llenos de huevo duro cocido. Sí. En sal. En sal, exactamente. El bar de don Marcelino Pereira. Muy buena persona don Marcelino, un gordo, grandote, muy simpático, muy bueno. Nosotros entrábamos y nos corría. Salgan afuera, salgan ustedes, guri chico, acá yo no quiero. Claro, menor de edad, dentro de un bar. Pegado al bar de don Marcelino, después estuvo don Benítez con la agencia de Quiñela. Don Benítez, exacto. Don Benítez con la agencia de Quiñela. Y después de don Benítez, la casa aquella de esquina, que es de 2 pisos, donde están los cambios ahora, hacia el río Cruzado. Enseguida de que estaba el almacén y estaba la casa de ellos. Y después del almacén y de la casa de ellos estaba don Ricardo Arnaud con su vidriería. La única vidriería que había en aquella época. Exactamente. Y bien en la esquina, sobre el río, la última casa era de Gigena. Exactamente. Viste que uno que te estaba escuchando con nostalgia es Lalo. Era del barrio allá también, ¿verdad? El Lalo era de allá, claro. El Lalo tenía de vecino al Chanchito. Exactamente. ¿Te acordás? El Lalo tenía... Y era gran amigo del Chanchito. Sí, bueno, con el Chanchito era el auge de los carnavales de Río Branco, los corsos. Los corsos de Río Branco se hacían en la bocacalle de la casa del Lalo sobre la General Artigas. O sea, Cine Río Branco, la panadería de Machado, la Tami, que no existía en aquella época de los tablados, allí, la casa de don Álvarez, y ahí se hacía y estaba el Chanchito, y ahí salíamos todos, y nos disfrazábamos de mascarito. El carnaval era allá, era esa esquina, y el Chanchito era... Era figura. Era la figura del carnaval de Río Branco. Excelente persona, el Chanchito, vecino de tu camarógrafo, claro, del Lalo. Exactamente. Y enfrente teníamos el Pelotari, la cancha de pelota vasca. Que todavía existe. Exactamente. Que todavía existe. Allí en Suá Fernández vivían muchos personajes. El Chanchito, por ejemplo, que tú decías, además de que era el kinesiólogo que tenía los equipos de fútbol de Río Branco. Sí. Sé que fue kinesiólogo de la Artiga, de la escuela. Preparaba unas botellas con linimento que le decían, un olor fuertísimo. Sí, porque la madre siempre en el patio tenía mucho yuyo, la madre del doña Adelaida. Mucho yuyo, muchas cosas, y él preparaba así realmente todas esas cosas que tú decís. Era excelente persona. Y allí también vivió Tarzán, el morocho. Sí, Tarzán, el grandote, exactamente. Era muy conocido porque tenía una fuerza descomunal. Era veterano y todavía laburaba y levantaba bolsas y todo. Y teníamos el Club Pelotari, que toda la gurizada del barrio iba todo para allá, ¿no? Todos los que vivíamos allá. Era el punto deportivo. Nos encontrábamos todos allí. Y era toda una gurizada sana, ¿no? Claro. Toda una gurizada sana. La calle General Artigas, en épocas pasadas, allá por 1855, 1870, tenía 12 faroles que se alumbraban con aceite de pata de caballo. Y eran 12 los que había. Bueno, no sé si tú recordás, pero en la época de la dictadura, cuando este señor militar que fue intendente de ahí de Melo, que no recuerdo cómo, Barreiro, sí. Un día mandó que se cortaran todos los plátanos de la General Artigas y cortaron todo. Se destrozó algo característico. Exactamente, plátanos que atravesaban de lado a lado y daban una sombra hermosa. Tanto en la zona de Río Branco como en la Cuchilla, la principal se arrancó todo. Bueno, allá arrancó y mandó a arrancar todos los plátanos. Era una cosa característica también de allá, de la calle nuestra, claro. ¿No?
una sombra hermosa. Y era una época donde en verano era Don Rey con su silla y doña Lola en la vereda, mis padres, doña Laura. En la esquina, que yo recuerde, no, obvio que hubieron muchos más, sí. Hubo un gerente de Avisab, porque el banco tenía su casa también, ¿no? Una casa también enorme, antigua, con escalera, con patio lleno de hortensias, un aljibe hermoso. Después de don Avisab, no recuerdo bien, pero vino don Rodolfo Sosa. Don Rodolfo Sosa. Gerente para el Banco República, que tuvo años ahí, pero años. Inclusive él viviendo en la casa antigua fue donde empezaron a hacer la reforma de la casa nueva, de la que es hoy la casa y el banco, todo en sí, ¿no? Y todos los matrimonios viejos en aquella época se sentaban todos en verano en la vereda a conversar y de repente se juntaban todos y decían, che, vamos para Yaguarón. En la punta del puente, el puesto Ipiranga, vendían helado Quibón en aquella época. No sé si siguen vendiendo, tal vez que sí. Y salíamos todos, los padres con los gurises, todos en fila para Yaguarón por el puente, caminando y conversando a tomar helado Quibón en la punta del puente, en el puesto. Volvíamos todos para atrás de vuelta. Era una familia. Claro. Río Branco en realidad en aquella época era una familia. Sí. Era un barrio. Era un barrio, pero un barrio de familia mismo. Claro. ¿No? Todos nos era solo familias que vivían exactamente. Bueno, después cruzamos para la vereda de enfrente, el Hotel Italiano, característico Hotel Italiano, que lo trabajaron muchos años, pero muchos años mis padres. Exactamente. Que atendían la gente que llegaba en tren en la madrugada o embarcaba. Era un hotel que tenía todo tenía. Vivía el profesor Javier Igoa de francés, que se vino de Montevideo a dar clase acá. Vivió en el hotel antes de tener su casita ahí contra la Boca del Tigre, contra el río. Vivía ahí. Bueno, el hotel tenía restaurante. Había un reloj de esos carrillón enormes de grande con aquel péndulo dorado gigante adentro del comedor. Mi madre atendía la cocina, mi madre era la que hacía todo, el café, los almuerzos. No recuerdo si daban cena, pero almuerzo y el café de la mañana, el café de la tarde, había en el hotel, en el restaurante. Que después se eliminó el restaurante y estuvo la Casa Combate. Ajá. Hay una tienda, años, de un señor García. Sí. Después tuvo esa tienda. Había un mozo que estaba enamorado de una camarera, de una funcionaria de las que trabajaba. Y fue la primer violencia doméstica con cuchilladas y cortes y sangre, no muerte porque la muchacha no murió, de Río Branco, fue ahí en el Hotel Italiano, de ese mozo con la funcionaria. ¿Verdad? Sí, exactamente, no recuerdo el nombre de ellos. La muchacha no murió, al hombre lo llevaron preso. Cosas de amores. Sí. Pero la lastimó mucho, le lastimó la cara, la lastimó bastante a la muchacha. Encuentros en la pulpería. Respaldan Barraca y Ferretería Don Manuel. Panadería y Confitería La Familia. Farmacia Fleming. Autodiagnóstico Araujo. Agroflex. Agrec Multimarcas. Casa do Olio. Si piensa en maderas, piensa en Madeirao. Autopieza Saurina. Tornería El Gordo. Agrícola Jaguar. Agromerín, agroinsumos, ferretería y tienda agropecuaria. Parafusos Beira Río. Diversos, marroquinería, celulares y accesorios, ortopedia, venta y alquiler de aparatos ortopédicos, mediería, lencería, billutería, accesorios de viajes, bebés y juguetería. Vidromix, Avenida Uruguay 1097 Yaguarón. Servilán, Agrorepuestos. Tamer, Posto Coqueiro.
Margo, Molinos Arroceros Río Branco. En Total Agro tenemos los mejores cardanes, chavetas y pernos al mejor precio. También cadenas de alto rendimiento, los mejores clasificadores de semillas y la nueva línea de tolvas, granos. En lubricantes toda la línea Petronas. Total Agro, Melo y Río Branco. Mecánica Industrial Freddy Leverrier. Mecánica General de Tractores, Maquinaria Pesada. Ruta 26 km 87 sin número Río Branco Cerro Largo. Teléfono 099-797-289. Cuando necesites regalos especiales. Las Vegas. Todo en sublimación, bordados, lonas impresas, adhesivos, banners y mucho más. Las Vegas, calle Virrey Arredondo 1263, Río Branco. Las Vegas, personalizando regalos especiales. La conservación nace del conocimiento y del aprecio. El investigador histórico Carlos Duera, junto a su familia, invita a la inauguración del sitio histórico. Próximo jueves 2 de abril, el patrimonio y la rica historia del departamento de Cerro Largo se darán cita en la zona de Cuchilla Grande, Puntas de Fraile Muerto. Desde Encuentros en la Pulpería, nuestro saludo a Carlos Duera y su familia por el esfuerzo y la dedicación por conservar nuestro rico patrimonio. 2 de abril, inauguración del sitio histórico, zona de Cuchilla Grande, Puntas de Fraile Muerto, departamento de Cerro Largo. Enseguida de que terminaba el hotel estaba la casa de mi abuela, doña Diva Abdala de Vitar. Estaba la casa de mi abuela, una casa chiquita, que no sé si tú llegaste a conocer, que ella hacía unos quesos árabes y los ponía en la ventana a secar. No me recuerdo. Unos quesitos blancos redonditos. Bueno, mucha gente... Siempre faltaba alguno de la ventana. Sí, siempre, pero no porque lo fueran a comer, era porque la gurizada lo hacía por gusto, porque ese queso después de secarse ahí tenía un proceso, había que envolverlos en papel de astraza, ponerlos en unos frascos, ese queso tenía que fermentar, después que fermentaba había que limpiarlo, lavarlo, o sea, la gurizada lo agarraba por gusto nomás. Después de la casa de mi abuela estaba la farmacia en Nueva York del tío Namito Vitar, profesor del liceo. Sí. Enseguida. Después de la farmacia del tío Namito había un corredor enorme y estaba el rancho. Es verdad. Que hubo una parrillada. Es verdad, parrillada del rancho. Parrillada del rancho. Ahí cantó Tabaré Echeverri, cantaron los olimareños. Hubieron varios personajes famosos que empezaron en aquella época cantando allí. Y ese era el boom, el rancho. Que mi abuela quedaba furioso porque, perdone la expresión, pero cuando Ricardo le dijo a mi abuela que si le prestaba para hacer un restaurante, mi abuela dijo, usted, usi, trabaje, que yo le presto, no sé qué. Y ahí un día se entró de noche y... Cuando vio que no era más o menos, usted me llamó y me dijo que esto era un restaurante, eso es un Colombo. ¿Sabés lo que quería decir? Sí, ¿no? Claro. Bueno, pero quedó todo, se arregló todo. Después del rancho, enseguida había otro saloncito chiquito que con el correr de los años, Ricardo, mi primo, que se casó con Chola Rodríguez, tuvieron una tiendita. Ajá. Después de ellos, enseguida estaba Doña Julia. ¿Te acordás del almacén de Doña Julia? Casada con un aduanero, con Don Ramos. Con Don Ramos. Exactamente, el almacén de Doña Julia. Después del almacén de Doña Julia estaba la casa de las lanas de Don Cardoso, que después Don Cardoso vendió todo eso y vivió Mariano Carrasco. Con su familia vivieron ahí. Secretario del Liceo Río Branco. Estaba, que en la época de mis abuelos, era la tienda de mis abuelos que después la alquilaron para la tienda de los muchachos de Garay. Tuvo años la tienda de los muchachos. No sé si tú recuerdas una entrada enorme y las vidrieras en el costado, bien como las tiendas de la época de Montevideo, cerraban con las rejas aquellas de gaita, sí. Bueno, después de la tienda de los muchachos venía la Casa Simón. La Casa Simón, que era exactamente como ellos, la entrada sobre la esquina, allí en diagonal, las vidrieras, todo. Por la misma vereda de la Casa Simón, seguíamos para adelante, estaban las casas porque la Casa Simón es de un señor judío de Montevideo, don Simón Lasovsky. Exactamente.
pero la administraba el papá de Nelson Ramos, de Wilson Ramos, de Rodolfo, que Wilson y Nelson vivían por la misma vereda, calle La Valleja. Enseguida de los Ramos, bien sobre la esquina, estaba, que era una redondito así, tuvo el consulado brasilero en el Uruguay, muchos años estuvo ahí. Enseguida doblando por la Palomé, que estaba la casa de Mayarino, que era administrativo en el liceo. Después de la casa de Mayarino estaba la casa de Soria, que era funcionario de la aduana. Estaba la casa del tío Namito. Ah, mirá, Namito no sabía que había vivido allí. Claro, y después de la casa del tío Namito estaba la casa de nosotros, de mis padres. Por eso te digo que mi hermano y yo nacimos en la Palomeque. Y la casa de mi padre y la casa de mi tío Namito, los patios, tenían comunicación con la entrada de los patios del hotel. Mi padre y mi tío todos entraban y salían por ahí, eran unos patios internos. Por la vereda de enfrente de la Palomeque teníamos a don Carlos Gijena, bien sobre la esquina. Enseguida venía doña Raudelinda, tu abuela, la abuela del Lalo. Perdón, tu abuela, la abuela del Lalo. Venía doña Raudelinda. La conservación nace del conocimiento y del aprecio. El investigador histórico Carlos Duera, junto a su familia, invita a la inauguración del sitio histórico. Próximo jueves 2 de abril, el patrimonio y la rica historia del departamento de Cerro Largo se darán cita en la zona de Cuchilla Grande, Puntas de Fraile Muerto. Desde Encuentros en la Pulpería, nuestro saludo a Carlos Duera y su familia por el esfuerzo y la dedicación por conservar nuestro rico patrimonio. 2 de abril, inauguración del sitio histórico, zona de Cuchilla Grande, Puntas de Fraile Muerto, departamento de Cerro Largo. Había un vacunatorio, no sé cómo se dice, en la aduana, acá donde están los marineros. Se vendían en la primera aduana, en la primera puerta, vendían los boletos del tren de AFE, y en otro costadito estaba con las vacunas, el papá de Juan Carlos Silva. Y después vivía don Valle, que era empleado del Banco República, que no era Valle de apellido, no recuerdo el nombre de él. Estaba la casa de don Coco Pereira. Ajá. La casa de don Coco Pereira. Después de la casa de don Coco Pereira venía la casa de las Bresque. La esquina. Toda esa esquina. Que siempre vivieron ahí. Don Leman Bresque era funcionario del Ministerio de Ganadería frente a la Escuela 5. Después de los Ramos estaba la casa de don Cardoso, que tenía la lanería, pero la casa era ahí. Por la vereda de enfrente había un corredor enorme de grande para el fondo, y vivía don Saturno, que arreglaba bicicletas y arreglaba cosas. Era un corredor largo para el fondo, tenía su casita. Tenías una escalerita que subías y habían dos casas. En una de esas casas era la impositiva, porque acá en Río Branco hubo impositiva, que trabajaba Ricardo Guillama y el Grillo Fernández. Exacto. Eran los dos funcionarios de la impositiva. Después venía la casa, bajabas en una escalerita y tenías una casa enorme de grande, una señora que vivía sola. Ahí estaba esa casa, doblábamos la esquina, que no habían esos kiosquitos ni nada. Sí. Muchos años atrás, ahí donde están todos esos kioscos, había una plaza. Una plazoleta. Una plazoleta con juegos de niños y una mujer que le habían hecho una estatua, un homenaje a una mujer, una madre, que si no me equivoco está en Mevir, exactamente. Esa estatua era de allá, y allí había una plazoleta. Enseguida allí viste que está la tienda de Chola ahora. Sí, bueno, sí. Ahí era la tienda de don Modesto Machado, el papá de Hermo. Después de la tienda, que era así en diagonal, estaba la casa de don Modesto, y enseguida de la casa de don Modesto estaba Roldán. Don Roldán. Don Roldán. Con carnicería. Con carnicería, exactamente. Después de don Roldán venía una casa de 2 pisos, que estaba el Tito Sosa, que arreglaba bicicletas y motos. Para que la audiencia entienda, vamos por el costado del puente Magua, por el costado ¿verdad? del puente Magua. Por la rampa del puente. Sí, exactamente. Vamos hacia la Casa derecha. Spiro. Vamos hacia las Casas Piros, exactamente. Vamos hacia Casa Spiro. Mariano Bonomi. Después de eso estaba la tienda de Carrara,
que sobre ese puente, bien por ahí, sobre ese lado, había una escalerita, que la sacaron cuando hicieron toda esa... Exactamente, que cuando hicieron la reforma del puente la sacaron, una para injusticia. bajar una injusticia. Después de eso estaba el escritorio de despachantes de aduana de Laxal de Isesio. Cesio y Laxal de despachantes de aduana. Después enseguida estaba la Casa Spiro. Toda la esquina aquella enorme estaba la Casa Spiro, que era la tienda, y arriba vivía doña Rufina, vivía Blanca, que era casada con Jacinto Aspiro, sus hijos, Graciela, Juan Antonio. Y vamos a regresar a la principal, al frente del Hotel Italiano. Al frente del Hotel Italiano. Bueno, al frente del Hotel Italiano, en la esquina teníamos, donde es ahora el Estatus, teníamos el almacén de Don Baráibar. En dirección hacia el puente por la General Artigas, enseguida teníamos después la casa de Don Tavares. Ajá. La casa de Cándido Tavares. Los padres de él, Liliane, Mabel, de todo, del Charo, de todo eso. Después de la casa de Don Cándido teníamos la tienda de Don Pereira, el papá de Yamandú, de Selva, del profesor de matemática Dardo Pereira. Que antes de eso también era una casa muy antigua, como las épocas de antes, viste, Genú, con patio en el medio, aljibe, flores. Pero antes de eso, no recuerdo el nombre, pero recuerdo lo que había hubo una farmacia. Antes de la farmacia de Nueva York, la primera farmacia fue ahí. Después fue que pasó a ser la tienda de Don Pereira. Después de la tienda de Don Pereira venía el Oasis. El Oasis, el restaurante Oasis, muy grande también, era uno de los mejores restaurantes que había en aquella época, ¿no? Mucho tiempo después del Oasis, puso una tienda Chola. Es verdad. Cirfil, una tienda Cirfil, que eran todas prendas de Montevideo. Inclusive yo trabajé 11 años en esa tienda. Y muebles antiguos también vendían. Después empezó también a poner muebles antiguos, pero empezó con la tienda. Después de la tienda de Chola estaba el cambio del Bimbo. Exactamente. El cambio del Bimbo que trabajaba el Pelle. Cambio Diana. Cambio Diana, exactamente. Después del cambio estaba la tienda internacional, bien en la esquina, que trabajó mucha gente conocida en la tienda internacional. Sí. Bueno, después cruzamos para la vereda de enfrente. Sí. En esa esquina que la tienda Aspiros, cuando cerró allá, con el tiempo cruzó para allá enfrente. Tuvo la tienda Aspiros allí, de los hijos de don Ney Pasos, que era el dueño. El Banco Cerro Largo. El Banco Cerro Largo, exactamente, el Lalo se acuerda, mira, tu camarógrafo tan tenado también. El Banco Cerro Largo, yo sabía que había habido otro banco en Río Branco, el Comercial y el Cerro Largo, fue el primero ahí. Después pusieron la Casa Aspiro, vinieron los hijos de Ney Pasos, Luis el médico y no me acuerdo cuál otro, que pusieron la tienda allí. Enseguida de la tienda, en la época, te digo mucho más atrás de que se mudara la tienda para ahí, estaba el correo. Enseguida del correo estaba el juzgado de paz. Bueno, después del juzgado venían todas las casas, esas que son todas igualitas arriba y abajo, que don Benaderé compró casi todas. Y vivió allí. Y vivió allí, exactamente. Vivió allí y propietario de casi todas ellas. Sacando una que es que la tenía el señor Bimbo, que tenía oficina abajo, escritorio abajo y escritorio arriba. Después de eso había una casa antigua. Y enseguida venía el Liceo Viejo, el liceo que ahora es el restaurante Batuba. Exactamente. Después del liceo, el Grillo Fernández vivió mucho tiempo allí, que era la casa de ellos. Y sobre la esquina, creo que también hubo hace mucho más de 30 años atrás y pico, una carnicería en la esquina allí, que ahora está vacío, que después están las escaleritas. Y bueno, y por doblando hacía... y teníamos el kiosco de Liborio, abajo del puente, en Los Arcos, un señor brasilero que vendía querosén y cigarros sueltos. Y todos nosotros, la gurizada del liceo, veníamos a comprarle cigarros. Ofor, Playmon y Usibitué. Esas eran las marcas de cigarros que se vendían. El hombre nos vendía cigarros sueltos. Y a la vuelta contra el río teníamos el fondo del liceo y teníamos la casa de los papás de Aldo y de Cristian Morel y de Marcelo, que vivían allí atrás.
y la casa de Yandira, también casada con Escarano, de Yandira y Esther, hermana del Ford, porque fue portero del Banco República. El Forcito. Y después, y los otros eran los fondos de todas las casas, de Benaderé, de Bimbo, de todo eso. Cristina, sé que tu memoria es súper, ¿no? Sabes todo ahí de Río Branco, pero no me nombraste al Colorado Fernández. El Colorado Fernández vivía en la casa de Doña Rosario, que era la suegra, casado con María. Casado con María, exactamente, la madre de Nelly y de Carlitos Curto. El Colorado, que era empleado de Antel, ¿no era? Creo que sí. Era, de Antel, de telegrafista, era del telégrafo. Era empleado del telégrafo, que antes era Antel y el telégrafo era todo junto, creo. Sí, exactamente. Cuando necesites regalos especiales, Las Vegas. Todo en sublimación, bordados, lonas impresas, adhesivos, banners y mucho más. Las Vegas, calle Virrey Arredondo 1263, Río Branco. Las Vegas, personalizando regalos especiales. Cristina, muchísimas gracias por tu visita. Por favor. De hacernos recordar, para los que vivimos o conocimos aquellas épocas, y para los jóvenes que no saben. Épocas de oro. Épocas de oro, y del Río Branco, aquel antiguo, ¿verdad? Que era, como hablamos, era un barrio. Era un barrio. Pero todo el mundo se quería, todo el mundo exactamente, sano, todo el mundo. Todo gente trabajadora. Todo gente bien. Sí, todos bien, exactamente. Entonces... Familias, Todo familia, ¿verdad? Eran todas familias. Todo familia, porque hasta los propios dueños de los comercios todos residían allí, eran todos exactamente. Familia, ¿verdad? Muchísimas gracias. No, por favor, el compromiso. Un pequeño obsequio. Bueno. Para que te lleves de recuerdo. Un recuerdo, a ver, vamos a abrir, a ver. Ay, muchísimas gracias. No, por favor, preciosa, muchas gracias. Muchas gracias, preciosa. Para que lo lleves de recuerdo. Para tomar el té en invierno. Cuando necesites regalos especiales, Las Vegas. Todo en sublimación, bordados, lonas impresas, adhesivos, banners y mucho más. Las Vegas, calle Virrey Arredondo 1263, Río Branco. Las Vegas, personalizando regalos especiales. ¿Te acordás de alguna anécdota? Por mínimo algún detalle para cerrar el programa. Una anécdota media familiar, entonces, en mi caso. Sí. Bueno, está. Capaz que mucha gente que nos esté mirando se acuerde de Luis Carlos, del negro Luis Carlos, que fue muy famoso. Pobrecito, infelizmente terminó en la bebida y terminó falleciendo por Montevideo solo. Pero cuando vivía acá, en realidad Luis Carlos fue traído por mi tío Jorge, hermano de mi padre, que lo nombraron cónsul en Paranaguá, ahí en Brasil. No recuerdo el estado, pero recuerdo el nombre de la ciudad, era Paranaguá, sé que era un puerto. Y cuando mi tío Jorge se vino, lo trajo a Luis Carlos, chiquitito, era un guricito de 7, 8 años. Recuerdo porque contaban todo eso. Sí. Mi tío Jorge terminó yéndose a vivir a Montevideo porque lo trasladaron, de Paranaguá lo trajeron para Yaguarón. Y de Yaguarón lo trasladaron para Montevideo. Y Luis Carlos quedó, y se quedó a vivir con nosotros, con mis padres, que vivíamos en La Palomeque todavía en esa época. Y mi madre siempre lo mandaba a bañarse. Luis Carlos, anda a bañarte, ya vos, dona Beba, porque hablaba medio así. Sí, medio portuñol. Luis Carlos, anda a bañarte, ya vos, dona Beba. Entraba y se bañaba. Pero mi madre un día desconfió que salía del baño con las motitas secas. Y le dio un día, lo mandó a bañarse y le dio por poner un taburete del lado de afuera y mirar para dentro del baño por la ventanita. Luis Carlos se sentaba en el watercloak, abría el lluvero, caía agua, se cambiaba de ropa, pero no se bañaba. Salía con la ropa cambiada y luego seguía con las motitas secas. Mi madre cuando... Luis Carlos, sos un sinvergüenza, ¿cómo estás haciendo eso? No te mandé bañar. Ya vos, dona Beba, pero te estás cambiando de ropa y estás con las botas secas. Y bueno, y salió y lo retó y desde ese ahí lo cuidaba para que siempre saliera bañado, limpio, con las motitas lavadas y todo. Claro. Esa es una anécdota que recuerdo media familiar, nada, del pueblo no recuerdo nada. Cristina, con lo que nos has contado, les quedamos re satisfechos. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Feliz. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y a mi hermano lo voy a matar. No lo mates.
La conservación nace del conocimiento y del aprecio. El investigador histórico Carlos Duera, junto a su familia, invita a la inauguración del sitio histórico. Próximo jueves 2 de abril, el patrimonio y la rica historia del departamento de Cerro Largo se darán cita en la zona de Cuchilla Grande, Puntas de Fraile Muerto. Desde Encuentros en la Pulpería, nuestro saludo a Carlos Duera y su familia por el esfuerzo y la dedicación por conservar nuestro rico patrimonio. 2 de abril, inauguración del sitio histórico, zona de Cuchilla Grande, Puntas de Fraile Muerto, departamento de Cerro Largo. Hoy nos visitó Cristina Vitar Arismendi. Amigos, los esperamos a la próxima semana aquí en otro encuentro en la pulpería. Que sean ustedes muy, muy felices.